Señor, Dios eterno, alegre te cantamos, a ti nuestra alabanza, a ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y le dijo, no son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa. Yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos con alegría la fiesta de San Mateo Apóstol. Matetes en griego quiere decir justamente discípulo, el discípulo. Él no era el discípulo amado, tampoco era Pedro ni Andrés, el hermano de Pedro. Él no era Santiago, su primo. Él no era de los especiales o ninguno de esos que estuvieron unificados después en el grupo de los 12. Era aquel que había sido llamado desde el mundo del pecado, porque ser lo que él era, un cobrador de impuestos, era considerado un arte y un oficio no de alto nivel social ni tampoco de alto nivel moral, porque siempre puede ocurrir que los cobradores de impuestos podían tener actitudes a veces poco claras. Evidentemente era un rol social que él desarrollaba, pero que en un cierto significado tenía un valor muy importante, porque es justamente a él que el Señor llama, es justamente a él que estaba con publicanos y pecadores y que inmediatamente cuando Jesús lo llama, él de una vez responde. Es una vocación que a nosotros nos hace entender la vocación del llamado en el mundo, de aquellos que nosotros podemos considerar o considerarnos que no tenemos nada que ver con el mundo de Dios, que vivimos nuestra vida, que hacemos lo que nos parece y que muchas veces no sabemos diferenciar bien entre los criterios del bien y del mal, sino que utilizamos la conveniencia como punto de referencia y aún así podemos estar ejerciendo nuestras profesiones, nuestras labores a partir de esa conveniencia, pero que después significa la manipulación de la ley, de la cuenta y de todas las actividades que pueden realmente hacer equívoco una labor tan fuerte. Por eso los fariseos inmediatamente reaccionan, no solamente al hecho de que Jesús estaba en la casa de Mateo aceptando la invitación de ir a casa de publicanos y de pecadores, sino que además estaba comiendo con ellos a la mesa, pero que además había convocado a Mateo a un seguimiento, porque obviamente si Mateo estaba en su casa y había invitado a Jesús y había un poco de gente en sus habitaciones, significa que estaba haciendo la despedida de soltero, vamos a decirlo en términos modernos. Estaba despidiendo el mundo porque había decidido seguir al Señor. ¿Qué pudo ver el Señor en Mateo? Bueno, pudo ver seguramente un hombre muy escrupuloso, un hombre muy atento, un hombre que sabía escribir, un hombre que sabía llevar las cuentas, un hombre que sabía también mirar a cada quien y juzgaba desde un cierto punto de vista
no sabemos si de alta honrabilidad o de conveniencia o de ambas cosas mezclada, como muchas veces puede acontecer, y de una forma era un hombre del mundo. Es el llamado del pecador, pero no solo un llamado a la conversión, es un llamado al seguimiento. Y eso es lo extraordinario de la vocación de Mateo. Es un llamado a dejarlo todo por Cristo. Y es interesante como Mateo comparte con sus amigos, compañeros, publicanos, prostitutas y pecadores, y allí es donde Jesús va a compartir. Bueno, Jesús tenía esa actitud de la cual nos habla mucho el Papa Francisco, de que nosotros tenemos que ir hacia el mundo, abrir las puertas de la iglesia al mundo y abrir nuevos horizontes. Y los nuevos horizontes, queridos hermanos, no es pescar en peceros donde ya todos los peces están bien domesticados, sino ir en los revueltos del mundo, ir allí a donde los tormentos y los torbellinos del pecado, de la inmoralidad y de las malcriadeces del hombre pueden estar destruyendo la bellísima dignidad que Dios ha puesto en cada uno de nosotros como seres humanos, hechos a imagen y semejanza de Él. Eso es el misterio de la llamada de Mateo. Y por eso entonces Jesús le responde de refilón, habiéndolo oído, porque seguro no lo murmuraron por debajo cuerda, sino que seguramente lo hacían con un tono de voz para que Jesús lo escuchara, evidentemente, ¿no? Ahora, el punto es cómo estaban ellos informados de eso, si Jesús estaba dentro de la casa de Mateo participando de una cena, de un banquete. ¿Será que ellos también hacían parte de esa invitación? Pero se hacían los pulcros, se hacían lo que practicaban la verdadera ley de Dios y por eso se aprovechaban de las invitaciones de los pecadores, se beneficiaban de ello, pero lo criticaban y lo rechazaban como una manera para limpiar su conciencia. Fíjense cuántas cosas nos puede estar revelando hoy el Evangelio alrededor de este llamado tan especial del apóstol Mateo. ¿Y cuál es la gran respuesta de Jesús que a nosotros nos deja así como de piedra? No son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa yo quiero misericordia y no sacrificio. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, porque obviamente los justos se buscan de salvar por sí mismos y no necesitan de la salvación de Dios, mientras los pecadores pueden darse cuenta de que Dios está a su puerta, pueden decidir dejarlo todo para seguir al Señor, pueden cambiar de vida y transformar su corazón. Pero el resorte es la misericordia. Y es interesante que después Mateo es uno de los 4 evangelistas. Eso es lo que más increíble, ¿no? En esta vocación tan especial de Mateo. Pedro no escribió ningún evangelio propiamente. Y eso evidentemente hace de Pedro un personaje distinto, aunque dicen que el Evangelio de Marco es el Evangelio del secretario de Pedro, Marco, y que ahí se refleja la actuación de Pedro. Pero evidentemente el llamado que nosotros vemos en la persona de Mateo y que después desemboca no solo en ser discípulo, apóstol, sino también evangelista, significa que tiene una importancia peculiar. Y si analizamos bien todo el Evangelio de Mateo, nosotros encontramos marcada la señal del discurso sobre la conversión de los pecadores, marcada la señal sobre el discurso de la bienaventuranza, marcada la señal sobre el valor de la misericordia, marcada la señal de toda palabra y gesto que Jesús de Nazaret nos ha dejado y que recogió el Evangelio de Mateo y que justamente nos presentan este Dios grande, misericordioso, siempre dispuesto a perdonar, lento a la cólera y rico en misericordia. Misterio de amor que tocó el corazón de Mateo. Y cuando Jesús le dijo, sígueme, él sintió que esa voz del Padre le llegaba al corazón, porque era la voz del Padre que estaba hablando en su propio corazón, porque era la palabra del Padre que no solo había venido a escuchar su corazón, sino que le transmitía a su corazón de pecador todo el amor inmenso de una misericordia que lo hacía sentir perdonado, gratificado y lo hacía descubrir a sí mismo
como hombre nuevo que Jesús había llamado para seguirle y así dejándolo todo, reedificar su vida, reedificar su corazón y ayudar y ser para otro sistema y camino de evangelización. Por eso la escogencia de Mateo no es cualquier escogencia. Él ha venido después de haber dejado de ser cobrador de impuestos, ha venido a nosotros a mostrarnos la gratuidad de los bonos de la misericordia de Dios que Él nos concede a lo largo de nuestra vida para que nosotros podamos ser merecedores de su amor, de la salvación y por eso poder vivir santamente un camino de conversión como lo vivió Mateo, que hasta el final de su vida fue fiel al Señor y que terminó mártir en el mundo, dando así la señal definitiva del verdadero discípulo de Cristo. Amén.